Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de lo que es letra gótica. La semana pasada se compartió la primera parte, así que bueno, vamos a hacer este recorrido de letras góticas. Realmente sumamente valioso poder saber acerca de las letras góticas. Eh, Quizás esto en realidad, bueno, nos llevó a mi esposo y a mí a buscar, ¿no? ¿Por qué esto de las letras góticas o por qué es importante aprender letras góticas en paleografía, ¿no? Y vamos a ver algunos puntos que sirven como respuesta. ¿Por qué necesitamos las letras góticas en paleografía? Si alguien quiere leer, por favor. Yo leo, hermana. ¿Por qué es importante la escritura gótica en paleografía? Uno, es un eslabón clave en la evolución de la escritura. La escritura gótica representa una transición significativa entre la escritura carolina, más redondeada, y los tipos de letra moderna. Se adaptó a nuevos materiales y herramientas de escritura, lo que influyó en su forma y legibilidad. Reflejo de cambios culturales y sociales. Se asocia estrechamente al auge de las universidades medievales y a la producción de manuscritos académicos. La reforma y la contrarreforma también dejaron su huella en la evolución de estas escrituras. Bien, muchas gracias, hermana Irma. Digo, es importante poder tener en cuenta esto, ¿no? El porqué de la escritura gótica, si bien en un principio, digo, nació en, en todo lo que tenía que ver en las cortes, por así decirlo, era una letra tan cuidada y tan ornamentada que en realidad no todos empleaban este tipo de letra. Pero bueno, en la medida en que fue avanzando en el tiempo, se adaptó y permitió que, bueno, tuviese más llegada, ¿no? Vamos a ver qué otra causa tiene que ver con este tipo de letras. Si alguien más puede leer, por favor. Si gusta, le leo yo, hermano. Gracias. Dice, segundo, dice, fuente de información para historiadores. Permite datar con precisión documentos históricos, lo que es fundamental para reconstruir eventos y procesos históricos. Oh, ya no le veo ahí. Revela información sobre la educación, la ocupación y la procedencia geográfica de los escribas. Tercero, base para la edición de textos antiguos. Los paleógrafos son capaces de descifrar textos escritos en escrituras góticas, lo que permite acceder a un vasto corpus de conocimiento medieval. Requiere una profunda comprensión de las variantes gráficas y paleográficas. Bien, muchas gracias, hermana Mar. Digo, como para tener en cuenta esto también, ¿no? Documentos históricos. Si bien creo que tuvo mayor difusión a partir de Gutenberg y con esto de los caracteres que aparecen en letra gótica de la Biblia, ¿no? Es como que es la primera aproximación. Pero vuelvo otra vez, son registros que sirven desde la paleografía, quizás entre, digo, siglo XII, XIII, con lo cual es como irnos muy atrás en la historia, pero que sin embargo esos documentos en algún momento van a aparecer, tiene empleo, digo, en estos tiempos, también la letra gótica, ¿no? Consideraciones generales, dice... A comienzos del siglo XIII se generaliza en España el uso de una nueva forma de escritura denominada por sus contemporáneos como litera moderna y conocida actualmente como letra gótica. Entonces digo, a partir del siglo XIII es como que ya aparece en nuestro idioma, ¿no? Y hay algunas características que si nosotros digo desde la paleografía, poder ver estas características que la van a hacer distintiva, ¿no? Dice, la más notable
es el predominio de los ángulos, dice, sobre las curvas. Fíjense que yo acá fui colocándole algunas letras. Dice, mientras que en la letra carolingia los trazos curvos y los arcos superiores de las letras poseían formas redondeadas, en la letra gótica los trazos redondos se descomponían en facetas o ángulos. Fíjense cómo comienzan a aparecer en los trazos. Se modifican absolutamente todo. Ya no siempre. Ahorita Bien, ahora sí vamos a continuar. Dice, en la letra gótica los trazos redondos se descomponían en facetas o ángulos de tal manera que el trazado de letras, como la O, adquieren la forma de un hexágono. Y fíjense que es mucho más notorio en la O minúscula, ¿sí? Tenemos una O mayúscula. Igualmente, digo, aparecen estos trazos, ¿no? Esto que yo les decía, la ornamentación, dependiendo de la época en la que se está con la letra gótica, o mayor, o más ornamentada, o menos ornamentada. Vamos a ver qué otras características distintivas aparecen. Si alguien puede leer, por favor. Anímense a leer. Le apoyo, hermana Silvana. Gracias, hermana Edna. Características distintivas. Otros aspectos distintivos es el contraste entre los trazos gruesos y finos, aspecto que se observa con claridad en el caído de algunas letras como la H o la Y. En otros casos, Bien, fíjense, yo acá les coloqué la letra H minúscula, pero fíjense lo que es la H mayúscula, ¿sí? Esto de los trazos finos, los trazos gruesos, la Y. Convengamos y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Dependiendo la letra gótica de la época, pero digo, o mayor o más ornamentación o menor ornamentación. Aún así, digo, la letra gótica sigue teniendo sus particularidades. Veamos qué es lo que pasa con estas otras letras. Dice, particularmente en el ojo de algunas letras como B, E, D, entre otras, la contraposición aparece más atenuada, aunque igualmente evidente. Entonces, es esto de la forma, ¿no? O forma fina o gruesa, fíjense lo que es B, fíjense lo que es la letra E o la letra D. Trazos finos, trazos gruesos, líneas muy finas para poder diferenciar. Vamos a ver qué otras características podemos encontrar en documentos paleográficos. Si alguien se anima a leer, Yo leo, hermana, déjame si les veo bien, la veo bien. bien. Ok, características distintivas. En la letra gótica se observa un acortamiento significativo de los trazos altos y bajos, de tal manera que toda la palabra quedaba ubicada dentro de la caja de la escritura. Asimismo, y en sintonía con los gustos estéticos de la época, se observa una predominancia de la altura sobre la anchura de las letras. Ambos fenómenos se observan particularmente en los códices elaborados para la Cámara de Alfonso X, ejemplos de claros, aunque limitados, de la gótica fracturada en España. Bien, fíjense, es como si fuese una línea o un renglón, aún para nosotros, ¿no? Digo, en esto de que procuraban, tengan en cuenta que estas letras era todo manuscrito. Más allá, digo, de la belleza de la letra en sí, absolutamente todo se escribía a mano, entonces los trazos, evidentemente en los escribas
más que seguro que iba a llevar mucho más tiempo. Pero fíjense que aún así la belleza de la letra, como dice acá, ¿no? Se observa, dice, los gustos estéticos de la época en sí. Todas las palabras que están escritas acá están en minúscula, pero aún así es como si estuviesen en una caja, dice, ¿no? Y en realidad es como la altura y absolutamente todo lo que tiene que ver con la prolijidad, ¿no? Vuelvo a lo mismo, esto todo se hacía en forma manuscrita. Quizás hoy en día, digo, tenemos otras opciones, la tecnología ayuda muchísimo con respecto a esto, porque permite, por ejemplo, buscar algunos tipos de letras que son muy similares a la gótica y que podemos encontrarlas en letras en este tiempo, sin necesidad de tener que escribirlas nosotros, ¿no? No sé si hay alguien que tenga algún comentario, algo, por favor, abran sus micrófonos. Em, Vamos a ver qué es lo que pasa con la R. Dice, cabe destacar el tratamiento que se le dan a las letras con curvas contrapuestas. Y fíjense, esto de curvas contrapuestas, de un lado, del otro. El trazado de las letras dice con curvas convexas, se yuxtapone parcialmente. Es decir, es como que están enfrentadas, dice, transformándose en un único trazo común. Está el mismo principio rige para el uso de la R abierta, la cual es utilizada invariablemente cuando es precedida por una letra curva con convexidad hacia la derecha. Igualmente, si ustedes miran en el texto que yo tengo ahí en la diapositiva, es como la R es mucho más sencilla para nosotros en este tiempo, dependiendo del tipo de letra que se esté utilizando para escribir. Pero miren lo que es esto, esta R con todas estas curvas y con toda la belleza en sí, ¿no? De la letra. Una de las características, digo, uno de los tipos de letra gótica es la cuadrata. Entonces, fíjense que acá hacia la izquierda hay un esquema y es como que esto que decía es como si estuviesen en una caja, pero fíjense que uno a simple vista puede ver esto del cómo se respetan las líneas y cómo da esta sensación, ¿no? De líneas rectas, aún por más que no podamos, digo, leer el texto, pero igualmente la belleza en sí de la forma, ¿no? Dice, hay formas cuadradas. La gótica cuadrada, dice, se caracteriza por sus letras con formas marcadamente cuadradas y anchas. Entonces, acá a la izquierda ustedes tienen el modelo, ¿sí? Con trazos gruesos y redondeados, ¿sí? Acá tienen formas redondeadas, pero sobre todo trazos gruesos. Ornamentación elaborada, los manuscritos en gótica cuadrata, dice, a menudo incluían decoraciones elaboradas como iniciales. Está, a ver si puedo leer desde acá. O no sé si alguien puede leerlo, por favor, que no me sale acá. Como iniciales, donde dice ornamentación elaborada. Iniciales, historiadas y orlas, hasta ahí sale nada más. Florales realzando su aspecto hasta ahí. Sale Bien, el realzando cuadrito. su aspecto majestuoso, listo, ahí ya corrí lo que me molestaba. Alta legibilidad, dice, debido a su apariencia uniforme y robusta, la gótica cuadrada era particularmente legible, lo que la hacía ideal para documentos importantes. Tengan en cuenta que por la época en la que este tipo de letra surge, esto que yo les decía, más ornamentado, perdón, más decorada la letra era como que le daba mayor prestigio. Por eso es como que, bueno, la letra va a nacer en todo lo que tiene que ver con reyes y es como que no sé si decir, digo, sería correcto, es como una cierta competencia, mayor adorno, mayor decoración dentro de la letra, es como que daba mayor estilo, mayor prestigio, ¿sí? Hasta que, bueno, vuelvo otra vez a esto que va a marcar una diferencia, Gutenberg con la Biblia y las primeras Biblias, perdón, de Gutenberg aparecen justamente en letra gótica, ¿no? Creo que esto, bueno, también se mostró en la clase anterior. Y después dice autoridad y solemnidad.
Dice, la apariencia formal y monumental de la gótica cuadrada la convirtió en una elección popular para documentos oficiales y textos. O sea que es como que no cualquiera podía usarla en ese momento. Eh, Fíjense, acá tienen letra, textura cuadrata. Fíjense cómo acá hacia la izquierda, ¿sí? Escrito exactamente igual al cartel, la textura cuadrata, aparecen las minúsculas, ¿sí? Eh, Vuelvo otra vez en esto de los trazos. La idea es que nosotros hoy podamos familiarizarnos un poco más con este tipo de letras, podamos conocer el ductus, que en realidad es así como se llama el camino o el recorrido que hay que hacer para la letra. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela primaria, decimos acá, cuando uno comenzaba a escribir, siempre nos enseñaban cuál era el camino, ¿no? De la letra, si tenía que subir, si tenía que bajar. Bueno, lo mismo es con esto de la letra gótica, ¿no? Hay un camino. ¿En qué momento voy a hacer el trazo fino? ¿En qué momento va a aparecer el trazo más grueso? Entonces, hoy vamos a practicar esto, ¿no? Trazos finos, trazos gruesos, para poder conocer. Algo que aparece también, por eso decía, es importante para la paleografía, aparecen abreviaturas, porque al ser documentos, tengan en cuenta que por la época, primero, vuelvo otra vez, era una letra exquisita, una letra fina, como leímos, digo, no tenía una salida, o sea, se manejaba, dicen, documentos, con lo cual muchas veces, o sea, se buscaba de ahorrar en papel, con lo cual se utilizaban abreviaturas. Dice, las abreviaturas por suspensión son aquellas palabras abreviadas en las cuales queda elidida la última o últimas letras. Dice, su ausencia era indicada con el uso del signo general de abreviación colocado sobre la caja de la escritura. Ahora vamos a ver qué significa esto. Siendo su forma más habitual una raya recta paralela al renglón. Este tipo de abreviaturas fueron muy utilizadas en la documentación escrita en latín y menos frecuente en los documentos escritos en lenguas romances. Digo, si nos vamos a las lenguas romances, nos vamos directamente a todo lo que tiene que ver con literatura, ¿sí? Que después, bueno, evidentemente va a tener su auge, la letra gótica. Durante la plena y baja Edad Media, salvo contadas excepciones, lo más frecuente era la ausencia de la N final o de una vocal, normalmente la E. Entonces, fíjense, acá aparece esto de la caja, no sé si están viendo a la izquierda, pueden, sacaban la N, aparece esto de este tipo guión o esta raya, y respetando, vuelvo otra vez la caja donde iban las letras, ¿no? Fíjense cómo está abreviado pueden. Por suspensión sacó las últimas letras. Que, fíjense que aparece solamente la letra Q y arriba ese guión. Adelante se saca la letra E y arriba se indica que hay una abreviatura. ¿Alguna pregunta? No, hermanita. Bien, no los puedo ver, pero bueno, si ustedes comentan o quieren decir algo, por favor, abran sus micrófonos. Abreviaturas por contracción. Dice, las abreviaturas por contracción son muy utilizadas en la documentación, perdón, pleno y bajo medieval. Presentan, no obstante, formas bastante fijas que permiten su fácil lectura. A lo mejor quizás si están desde el celular, pues yo tengo también mi celular, se ve muy pequeñito, entonces mirando desde la computadora me es mucho más fácil. Dice otra característica a destacar es que las contracciones de una palabra se mantienen en sus derivados. Por ejemplo, dicho, fíjense, queda D-H-O. Dichas, fíjense que queda D-H-A-S.
Digo, es importante cuando nosotros comenzamos en paleografía a familiarizarnos con estos tipos de abreviaciones, porque en realidad no solamente son comunes a lo que tiene que ver con la letra gótica, sino que son comunes a cualquier otro tipo de letra y son comunes en los documentos que quizás nos aparecen a nosotros de familiares o de antepasados. Entonces digo, dicho, fíjense cómo aparece la abreviatura. Dichas, eh, obispo, arzobispo, mejor dicho, acá dice obispo, arzobispo, lo que indica su valor relativamente fijo. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiempo no me dio la opción de poder hacer más grande en realidad el ejemplo, ¿no? Pero pleitos, como eran documentos que tenían que ver con cortes, documentos que, bueno, seguramente estaban relacionados con el aspecto o el manejo de lo que tenía que ver con los reinos, aparece esto de pleitos, gracia, nuestra, ¿sí? Daría la sensación que es NRA y aparece esa rayita indicando arriba que hay una abreviatura, ¿no? O una abreviación. Caballeros, volvemos a esto que si nosotros quedamos en esto de eh, un documento paleográfico, no consideramos la B corta como un error ortográfico. La paleografía nos hace ver que en realidad para la época se escribía según las letras que eran comunes y que eran conocidas para ese tiempo. Entonces es como que uno de los primeros aspectos que tenemos que desechar en nosotros mismos es pensar que existen errores ortográficos. Entonces fíjense, caballeros, supongo que es Cancillería, está. Acuérdense que como leíamos en diapositivas anteriores, decía, ¿no? Primero en latín y después de a poco comienzan a llegar en español. Entonces esto también es sumamente importante. Entonces creo que la primer sugerencia es desechar esto de que hay errores ortográficos o que escribían los escribas, ¿sí? Con errores ortográficos. O sea, desechemos esto porque en realidad ellos escribían según las letras que eran comunes a la época. Tengan en cuenta que el alfabeto, así como nosotros lo conocemos, surgió un buen tiempo después. ¿Está? Entonces es como que creo que era la Y y no recuerdo qué otra letra fueron las últimas en aparecer. Entonces como que escribían con lo que ellos tenían en ese momento. ¿Sí? Después dice, aparecen abreviaturas por letras superpuestas. En realidad digo esto de las abreviaturas, este, nuestra especialista, digo, dentro de lo que es la Academia de Paleografía, la hermana Elvita, que es la que siempre se encarga de dar las clases relacionadas con abreviaturas, ¿no? Pero digo, está bueno poder saber esto. Dice en la documentación escrita en latín, se utilizaban varias letras sobrepuestas, es decir, letras de menor tamaño que colocadas sobre la caja de la escritura tenían un valor abreviativo. Tengan en cuenta que caja de la escritura es el espacio que le lleva a cada palabra. Eso sería una caja, ¿sí? Tenían un valor abreviativo concreto. Durante los siglos centrales de la Edad Media, en documentos escritos en latín, se utilizaban tanto consonantes como vocales sobrepuestas. ¿Sí? Por el contrario, en los documentos escritos en lenguas romance, solo se conservan las vocales sobrepuestas con valor fijo. Unidas a cualquier consonante, abrevian la R tanto delante como atrás de la vocal. Dice, dando lugar a abreviación de ra o ar, en el caso de la A sobrepuesta. Entonces es como que ahí ya se estaba omitiendo una letra. En estos casos, dice, las vocales sobrepuestas más frecuentes son la A, la I y la O. Fíjense que acá aparecen las vocales, ¿sí? Con valores, si aparece solamente la A, ra o ar. Si aparece la I, es ri o ir. Y si aparece ro, es o bien or, es la O.
Entonces, las abreviaturas tienen que ver con esto, ¿no? Supresión o sacar letras. Pero igualmente digo, esto no sirve para hacer lecturas de documentos. Dice, ya que tanto re o er como ur en las formas caligráficas normalmente se abrevian con los signos especiales de abreviación. Tengan en cuenta que alguno de los signos es colocar, por ejemplo, una rayita arriba de la letra, que es donde está indicando que hay una abreviatura, ¿no? Dice, afectando únicamente a la A sobrepuesta con valor QA y a la I con valor QI, ¿sí? Entonces, esto también como dato. Volvemos otra vez, desechar esto de si hay errores ortográficos o no. En realidad, empleaban muchas abreviaturas. Dice, ya que la abreviatura de que suele realizarse por suspensión y tanto la O como la U no tienen uso en lenguas romance. Por eso es que apareció, por ejemplo, en la diapositiva anterior, que es solamente la letra Q y una raya arriba de la letra Q. Es como si yo traigo a estos tiempos, eh, muchas veces digo, se emplea esto del que, se abrevia y en lugar de escribir que, se utiliza solamente la letra Q, ¿sí? Digo, es muy común acá en los mensajes y mucho más cuando son mensajes entre personas, digo, entre familia, es más fácil utilizar y hacer esto, ¿no? Em, La G, dice, adopta los tres valores mencionados. Se utiliza generalmente con las letras A, E, I, con los valores GUA, GRA o GAR. En el caso de la sobrepuesta, Mira que María Soledad es esta, María Soledad Aguirre, y acá Casilda. Aquí no. ahí está. Ahora sí, silenciamos. Perfecto. Entonces dice, la G adopta los tres valores mencionados. Se utiliza generalmente con las letras A, E, I, con los valores GUA, o sea que si nosotros no vemos U, no es que hay error. GUA, GRA o GAR. En el caso de la A sobrepuesta, GE, GRE y GER. En el caso de la E, IGI, GRI y GIR con la I. Entonces digo, es como que acá tenemos mucho más detallado la manera en que utilizaban las abreviaturas con la gótica. ¿Sí? Fíjense que acá tienen algunos ejemplos, cámara, acá a la izquierda. Digo, lo único que lamento es no haber podido ampliar más todavía porque se perdía directamente la escritura, ¿no? Contra, fíjense, C-O-N-T, y arriba aparece esa rayita y entiendo que ahí es un punto. ¿Sí? Guardar. Fíjense que desaparece UA, queda GR, DAR y arriba, donde se están sacando las letras, es donde se coloca la rayita y los puntos. ¿Sí? 40. Fíjense cómo lo escribían. ¿Sí? Donde se están sacando las letras es donde aparece la rayita y los puntos. Cuantía o cuantia, primero, fíjense. Entonces van señalando en qué parte se está abreviando, ¿sí? Escribano, vuelvo otra vez, no hay error ortográfico, sino que utilizaban B o V, creo que dicen ustedes, ¿no? Para mí es B corta. 15, Ah, Z, otro, hermana y- Navarro, sí, sí, creo que antes se utilizaba lo que era, bueno, en esa época, hablando ya de la letra gótica, era la U o la V, y ya solamente era por el sonido fonético por el cual podían pues distinguir las palabras, y aparte era el alfabeto que tenían, antes no existía la E. Conforme fue avanzando los años, pues se fueron agregando y transformando las letras hasta que tenemos hoy en día el alfabeto, ¿verdad? Tal y como lo conocemos ahorita. Y estas son abreviaturas, ¿verdad? Pues como se han enseñado en algunas otras clases, pueden ser mixtas, pueden ser suspendidas,
y es una manera de poder identificarlas también si llegamos a esos años para nuestros documentos. Entonces, gracias hermana Navarro por enseñarnos estas abreviaturas y estas palabras que a veces cuando las vemos así tan bonitas escritas, no sabemos que están pues abreviadas. Abreviadas. Muchísimas gracias, hermana. Era mi No, por comentario. favor. Gracias, hermana Mar. Más que nada digo, porque a lo mejor quizás, ¿no? Podemos primero quedarnos con esto de la belleza de la letra y decir, no entiendo absolutamente nada. Pero en realidad es, si nosotros conocemos este punto de partida para la lectura de documentos, como las abreviaciones, la mirada que tenemos al leer un documento es completamente diferente. Creo que también es darle tiempo a nuestra vista, a nuestro cerebro, que se vayan adaptando a lo que estamos leyendo. Eso también es fundamental en todo lo que tiene que ver con lectura de documentos paleográficos. A veces digo, cuando encontramos partida de nacimiento, esto que solemos decir los regalos de Family Search y comienzan a aparecer las fuentes, a veces dependiendo de la época, 1800, aparecen documentos de 1750 y es como que uno a primera vista dice, bueno, no entiendo absolutamente nada o qué mal que escribían. Pero digo, tenemos que darle el tiempo a que nuestros ojos se adapten a lo que están leyendo. Darle el tiempo conociendo y diciendo, bueno, si hay abreviaturas, evidentemente si veo y descubro que hay o puntitos o hay rayitas sobre determinadas letras, es decir, bueno, acá tengo una abreviatura, vamos a ver de qué se trata. Entonces eso, fundamental. Y este otro punto que agregaba la hermana Mar, que de acuerdo a la época, el alfabeto no era como el que nosotros conocemos. ¿Sí? Había muchas letras que todavía no eran comunes o no estaban incorporadas al alfabeto. En estos momentos, digo, me acuerdo clarísimo de la Y, pero bueno, había otras letras que se fueron agregando después, entonces es como que eso también. A mí me emociona y me impacta pensar en los escribas de esa época. Eh, lo hacían y comunicaban a través de lo que ellos sabían y conocían. Entonces, creo que es el mayor de los respetos, ¿no? No sé si Dice, hay alguien que quiera comentar algo, alguien en que el quiera chat, decir. en el chat, hermana, el hermano Ricardo Navarro dice, en Participa podemos tener, ver esas letras. Y el hermano Rubén Lanz, que es la primera vez que entra a nuestra clase de coreografía, dice, ¿a partir de qué año se inicia la escritura gótica? Esa es su pregunta. Bien, creo que a partir del siglo, entre el siglo XII, XIII comienza a aparecer, si es esa la pregunta. De hecho, la semana pasada el hermano Navarro nos dio parte de lo que era el alfabeto, de cómo se escribía, porque ahorita que usted puso las abreviaturas, por ejemplo, escribano, la letra S parece una línea, un trazo solamente, como si fuera una L como la que nosotros conocemos. Sin embargo, esa era la forma de poder escribirla. Por eso, la primera parte que se dio, bueno, si se la perdieron, bueno, pueden verla en el canal de YouTube. Ahí está subida la clase para que puedan familiarizarse también con el tipo de alfabeto que estaba en esa época y conforme fue avanzando, cómo iba también cambiando ese tipo de trazo. Gracias, hermana Silvana. No, por favor, muchas gracias por la aclaración. Bueno, yo les dije que vamos a practicar lo que es ductus. Parece la palabra muy difícil, pero en realidad ductus es el nombre de lo que nosotros hacemos desde que aprendimos a escribir. Y a veces digo, si tenemos niños en casa o cuando ellos comienzan, comenzamos a decirle, bueno, es hacia arriba, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Y esto es lo que ustedes van a ver. Fíjense, aquí aparece un alfabeto, aparecen letras minúsculas, pero fíjense lo que es. Cada letra está numerada. Aparece en color azul la letra, pero fíjense que en color verde aparecen las flechas de cuál es el recorrido que ustedes tienen que hacer para poder escribir, si van a escribir una palabra con A, con B,
Fíjense la C, desde dónde comienza, ¿sí? Hacia dónde tiene que ir. Fíjense que tienen el paso a paso. Esto que estoy marcando, estas flechitas verdes que aparecen acá, fíjense lo que es la letra D. Eso se llama ductus, que es el camino de la letra. ¿Sí? Ese es el camino que tenemos que hacer con la letra. ¿Sí? F, fíjense lo que es la F. G, miren todo el recorrido que tiene. H, I, daría la sensación que es la más sencilla, ¿no? J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B o B corta o V como ustedes dicen, W, ¿sí? Esto, X, fíjense lo que es, Y y Z. La invitación, digo, para esta parte práctica, en una palabra, empleando estas. La semana pasada la mayoría escribió sus nombres. Acá como tenemos un alfabeto en minúscula, en alguna palabra y fíjense si pueden hacer sus trazos. Y después los muestran una vez que abrimos las cámaras, ¿sí? ¿Alguna palabra que a ustedes se les ocurra, que quieran, que piensen? Casa, puerta, cielo. Un saludo, hola, lo que ustedes quieran. Bueno, la invitación es que puedan escribir esa palabra y después muestran. ¿Sí? Panameños, decidimos romper las reglas del fútbol. ¿Qué es la excepción? Bien, ¿están dispuestos a aceptar el desafío? Vuelvo Claro, otra vez, no los estoy viendo a todos, pero bueno, sé que por lo menos hay 22 hermanos que están conectados. La semana pasada hablábamos que, bueno, hay determinados tipos de fibras, por ejemplo, de lapiceras que vienen. Acá se conoce como biselada, en donde tiene una punta que termina para hacer el trazo fino, el trazo más grueso. Em, Qué sé yo, en mi época era como tratábamos de hacer el trazo grueso marcando con virome o con lapicera haciendo más grueso el trazo, ¿no? Pero no había muchas más opciones. Eh, Vuelvo a preguntar, ¿están escribiendo? Porque la idea es después de esto vamos a abrir cámaras y bueno, que puedan mostrar lo que ustedes escribieron. yo sí. Bien, genial, hermana Mar. Yo también voy a hacer lo mismo, voy a tratar de escribir. ¿Alguna pregunta mientras? Si alguno de ustedes es la primera vez que participa en esta clase, puede hacérnoslo saber. Pueden ver las clases en el canal de YouTube. Ya ahí el hermano Acevedo y el hermano Barro se hicieron el favor de poner el link de las clases y también está el link del grupo de Iberoamérica. También pueden unirse y pueden participar de esta y de muchas otras clases para que ustedes puedan seguir trabajando en su plataforma de Family Share haciendo historia familiar. Muchas gracias a los hermanos que están colaborando, que están ayudando. No me di cuenta de traer mis fibras que tienen justamente esa punta biselada, así que mi trazo va a salir medio raro. Hay el mío también porque no se ve, traigo un amarillo, ¿no? Bien pálido, pero bueno, aquí está. La intención es lo que vale. Digo, en esta época, un poco para ir comentando, en esta época, digo, se utiliza mucho la letra gótica
siempre digo lo mismo, ¿no? Especialmente los jóvenes la utilizan, bueno, ellos le dan otro sentido, por así decirlo, pero bueno, lo bueno es que ellos emplean la letra gótica, ¿no? Es como grupos de identificación, los góticos, y ellos más bien es como que esto de, lo toman como un periodo oscuro, utilizan mucho esto de las remeras negras también. Digo, pensando en esto de los jóvenes acá en Argentina, ¿no? Generalmente, se hacen tatuajes, pero es como que hubo un reflotar de la letra gótica, ¿no? Y después, bueno, es esto de la belleza en sí de la letra, ¿no? ¿Quieren más tiempo? Podemos Hola, abrir cámaras. Yo escucho, ¿eh? yo sí, yo quiero mostrar mi intento. A ver, Ah, bien, Ana Viridiana. Bueno, ahora va a mostrar a usted que le encantaba, porque usted el jueves pasado dijo, ¿no? Que le gustaba hacer la letra gótica, ¿puede ser? Sí, la ¿O verdad no? sí fui yo. Ahí va. A Déjame ver. ver, No alcanzo a ver. Acá. ahí ahí está. está. Ah, qué lindo, Alma. Bien. Si les parece, dejo de compartir pantalla, así podemos ver. Hermoso, hermana, me encanta. Más o menos. Bueno, también quería preguntar, es que para que queden del mismo tamaño las letras, creo que hay ciertas, ciertas cosas que se ven, o sea, no sé si se maneja como una retícula o como lo había mencionado usted, que es cuando empieza uno a aprender a escribir, de que las minúsculas son de cierta altura y las mayúsculas son de cierta altura. De esa manera se hace también la letra gótica para que queden más parejas las letras o cómo se hace. Exacto. Y usted se puede guiar, me hizo acordar en los cuadernos de caligrafía, o sea, todavía vienen estos cuadernos de caligrafía, muestran en el trazado de los renglones, se muestra justamente hasta qué altura debe tener la letra minúscula, hasta qué altura el trazo y hasta qué altura lo que sería letra mayúscula. Entonces es como que todo es lo que forma el renglón o la caja de la palabra, ¿no? Ana, Hermanita, creo que ahí se pierde, sí, hermano Hermano, Navarro. sí, si usted se fija ahí arriba de computadora, tengo unos cuadernillos donde hay caligrafía de hebreo que es muy similar para poder escribir las góticas. Fíjese, lo puedo mostrar cómo son. Sí, ahí está, ya vi, gracias, hermano Navarro. Vamos a ver, hermana Mar, está ahí. Ay, yo también puse hola. Me encanta esa palabra, hola, como saludo, ¿no? Sí, Hermano Ruber pudo hacer, ahí está. Hola, también la hermana Berta. Qué lindo, qué bueno. la hermana Gisela, si quiere compartir, tiene que quitar su fondo virtual. Exacto, eso. El fondo hay que sacar para que pueda Pero aparecer ahí se hermana alcanzó a ver, ahí se Gisela. alcanzó a ver. Ahí. Ahí Ahí está. está. Compra, dice. Bien, Excelente. compra. Excelente, hermana. Ahora sí pudimos verlo. Pero digo, en la práctica tiene mucho que ver esto. Bueno, mi esposo muestra ahí la forma de las letras. No sé si se ve. Y no, porque yo tengo el fondo, no me va a dejar ver. Pero Entonces, después podemos compartirlo. Ahí está la mía. Ahí está el hermano Ruber. Bautizo. Qué buena letra, hermano, ¿eh? Muy bonita. Muy Él sí bonita quiere letra. aprender todas las abreviaturas. Quiero el Muy buena. practicar la letra ayuda mucho para que uno pueda, cuando encuentre ese tipo de documentos, al estar haciendo esos trazos, ayuda bastante a identificar el tipo de abreviatura, si es una abreviatura, si es un adorno, o sea, sí nos ayuda mucho el poder practicar. Gracias, hermano. Exacto. Bien, ¿alguien más que quiera y se anime a mostrar? Digo, es fantástico esto de las letras, es fantástico, me encanta, porque vuelvo otra vez, la palabra nueva, digo, es ductus.
Y esto lo aprendimos absolutamente todo porque es el recorrido o el camino que necesitamos hacer para las letras. A lo mejor quizás en esto de, bueno, cuando aprendíamos a escribir no nos decían, este es el ductus, pero nos mostraban cuál era el camino. Entonces nosotros lo que hicimos fue simplemente ver cuál es el camino de las letras. ¿Alguien más que quiera mostrar lo que escribió? Hermano Navarro, escribió, practicó. Sin pena. Va a A decir, ver, no tengo. No, yo no estoy haciendo Candy, la hermana nada. Mireyes, la hermana Griselda, la hermana Bien. Edna, ¿Alguien más? Hermana Candy, que siempre nos acompaña. Hermana Elisa, la hermana Estela. Mireya. Voy a comprar mi cuaderno y pues para empezar a la práctica, hermana, hermanita linda, bonita tarde. Igualmente, hermanita Candy. Pero digo, esto está bueno porque en lo que trae la hermana Mar, es verdad, si nosotros nos familiarizamos, vuelvo a insistir en esto, es darle tiempo a nuestros ojos. Ahí tenemos otro, a ver, La hermana hermana. Saldaña solamente prende su cámara, hermana Saldaña, como la tenía. Mira la Bien, hermana hermana Lisa, ay, Elba. ella con todo, en los técnicos. Sí, ahí dice, Exacto, Rubén, con razón. mire la Ahí hermana está, Irma. los dibujos. Bien, ahí está, y apareció hoy. Como en los dibujos técnicos, exacto. Tienen un cuaderno, digo, que es especial, donde está marcado para que puedan salir perfectas las letras. Entonces, Pues, esto Puse también hoy, ayuda. puse hoy, no me salió muy bien, pero hice el intento. no, hermana, No, está perfecto. hermana, está muy bien, está muy bien. ¿Sí? Yo Sí, creo que el punto es este, lo que yo quiero destacar, a mí me impacta mucho cuando hablo de paleografía, cuando pienso en los escribas de la época, ellos hacían lo que podían con lo que mire, la tenían. hermana Saldaña, Hermana hizo Daña, bonita historia letra. familiar, ay, excelente, hasta lo abrevió. Mire, Bien, Lo escribí con excelente. lápiz, tal vez por eso no se alcanza a ver, pero dice No, historia familiar. sí se y ve, dice hermana, muy bien. familiar. Bueno, si Sí. están en los grupos de Haciendo Historia Familiar, pueden sacar foto y compartir lo que ustedes escribieron. Ahí podemos aprovechar y podemos mostrar una vez que subamos y mostremos esto, lo de esta clase. Pero vuelvo a esto, ¿no? Me emociona mucho pensar primero en los escribas, en lo que ellos podían hacer. Tengan en cuenta que a nosotros nos llevó unos cuantos minutos poder escribir. Ellos todos los documentos los hacían manuscritos. Seguramente con la invención de de la imprenta es como que, bueno, hubo ciertas modificaciones, pero hasta antes todo era escrito, había papeles o hay papeles que quizás o están manchados. El papel para la época era muy caro, con lo cual eso implicaba que se tenía que cuidar. Las abreviaturas van a surgir justamente porque, bueno, había que ahorrar papel, ¿no? Entonces muchas veces si se manchaban no teníamos o goma para borrar o sacar lo que era la parte de tinta. Entonces es como pensar en todas estas cuestiones, pero agradecida en lo personal porque digo, cuando nosotros entramos en contacto con documentos antiguos, podemos hallar nombres que son parte de nuestra historia familiar. Eso yo no tengo Hermanita, la duda. Sí, hermana. antes también, pues era el tintero y era como pluma, por eso era como un plumero, porque no habían bolígrafos, no habían lápices, no había, era con la punta de la pluma y con eso empezaban a escribir. Ya más adelante, pues ya venían las puntillas así con unos tubitos que se cargaba la tinta y con eso escribían, pero antes era con plumas, plumas, plumas. Exacto, y si no se sabía usar, era como que terminábamos todos manchados con tinta, las manos, todo, porque claro, había que probar. Yo me acuerdo que en mi época de escuela primaria calcábamos los mapas, ¿no? Entonces había que calcar mapas y era con plumín, se llama acá,
y era como que, bueno, el trazo tenía que salir perfecto. Entonces, absolutamente todo esto, si hacemos memoria y a nosotros nos costó, imagínense mucho más a los escribas. Les testifico que es importante que podamos aprender, conocer. La paleografía me ayudó a entender que no es necesario juzgar ni pensar que hay errores de ortografía, sino en agradecer todo lo que se hizo en la época en la que se hizo, ¿no? Estoy muy agradecida porque gracias a escribas, gracias a gente que dedicó su tiempo, hoy en día podemos disfrutar y gozar de documentos que nos ayudan en nuestra propia historia familiar. Y quería compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermana Mar, Voy, dejo voy, de voy. grabar. Es que, sí, gracias, hermana. Es que ando toda, bueno, así ya me voy a... Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus participaciones, por estar en esta clase. La verdad, poder seguir aprendiendo paleografía de esta escritura, pues nos ayuda a poder comprender nuestros documentos en algún momento que nosotros los podamos empezar a encontrar o que se nos empiezan a contar ahí en nuestros árboles. Pues ustedes tienen la oportunidad de poder leerlos y con estas clases ustedes van a aprender. Créanme que si ustedes son dedicados y no se pierden ni una clase cada jueves, pues aquí ustedes cuando menos lo piensen van a poder compartir sus experiencias espirituales en cuanto a ello. Ya ha habido varias hermanos y hermanas que han podido compartir su testimonio y que realmente han podido ayudar una vez que han aprendido. Y deseamos que estas clases sean de provecho para ustedes, para que una vez que lo aprendan, lo puedan ustedes compartir y también lo puedan aplicar. Y que puedan seguir encontrando a muchos más familiares que están esperando de aquel lado del río. Gracias por sus participaciones, por su apoyo. Y gracias, hermana Silvana, por tan hermosa clase, tan sencilla, tan bien diseñada con mucho amor. Pues si no hay alguna pregunta, alguna duda, entonces vamos a dar por terminada esta clase, agradeciendo a cada uno de ustedes el que hayan podido conectarse. Y golosinas virtuales para los que sigan la clase. Ándele, sí es cierto, hermano. Les vamos a dar golosinas virtuales. Bueno, les puedo dar un certificado siempre y cuando se mantengan activos los 3 meses consecutivos. ¿Sí? Así como ya Son todos los recibieron uno. jueves, hermana. Son todos los jueves. Tenemos diferentes horarios porque los hermanos por sus actividades de trabajo es el horario que ellos tienen. La próximo jueves ya es otro mes, entonces ahí va a tocar la clase con la hermana Elvita Morales y ella la da a las 3 de la tarde. Entonces los esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde y que también puedan invitar a alguien más. Y para que ustedes también, Gracias. así como están compartiendo y aprendiendo, ustedes pueden invitar a alguien para que también reciba esa misma bendición. Y son todos bienvenidos. Pues desde el año pasado dimos un certificado por 3 meses consecutivos y bueno, pueden tenerlo también si ustedes gustan. Aquí lo seguimos esperando. No sé, ¿alguna otra pregunta aparte de la hermana? Ya están ahí pegadas las ligas del grupo de Iberoamérica, donde ustedes pueden ver las demás clases y también el canal de YouTube, donde si ustedes gustan volver a repetir la clase porque se perdieron algo en especial, ahí la pueden ver una y otra vez. La única diferencia es de que ahí la ven y no pueden preguntar, y aquí en vivo y a todo color pueden preguntar todas sus dudas y pueden participar de ellas. Bueno, y pues vamos a terminar con la última oración.